Algo especial. Gracias, Carlos Craig, por recibirme acá. La verdad que estoy feliz, contento de que cumplan mi sueño de hacer la parrillita. Primero quiero que se presenten ante la gente que nos está mirando. Bueno, mi nombre es Carlos Condorí, vengo de Bolivia, acá de Argentina a trabajar ya muchos años atrás ya, más de 20 años. Y yo me dedico a la herrería, todo lo que sea fierro, cualquier cosa hacemos con fierro. Y aprendí así mirando a mis maestros, ¿no?, que me enseñaban primero y con ellos así mirando nomás. Craig, a ver si la gente te entiende. Sí. Originalmente estoy de Nueva Zelanda y yo viví muchos años en Estados Unidos, donde yo trabajaba con autos de carrera, fabricando y manejando también algunas veces. Y los dos comparten una pasión. Carlos, me imagino vos también te gusta la asada, ¿no? Sí, sí. De nuevo les agradezco y ahora vamos a las preguntas un poquitito más yendo a su tema, al fanatismo que tienen por los hierros. ¿Cuál es el mejor elemento para hacer la parrilla? Para las barras de parrilla gustamos trifalado, es perfectamente redonda, típico es en V en Argentina, pero gustamos... ¿No te gusta? No, preferencia la barra es redonda. Yo estoy con vos. Y sobre lo que es la base de la parrilla, ¿se le hace algún tratamiento especial? No, usamos una pintura de alta temperatura. Esta es muy buena para no oxidar y aguanta mucho tiempo. Ladrillo refractario. Sí, para mantener el calor de la brasa, para que no se... Si vos lo pones sobre la chapa, por ahí la brasa se quiere apagar. En cambio el ladrillo como que lo mantiene. Mantiene el calor. Lo mantiene el calor. Y otra cosa que les pedí, ya le anticipo a la gente, es que yo quería que la parrilla tuviese una parte superior y otra parte inferior. Cuéntenme más o menos, porque yo se las pedí, pero todavía no la vi. ¿Viste la pata de la parrilla? Sí. Hicimos varios agujeros a distinta altura para que vos de los costados puedas levantar la base, donde va a ir también con ladrillo refractario. Entonces regulás a la altura que vos querés. Pusimos una trabita en cada punta, por supuesto, ¿no? Para que no se me caiga. Claro. Buenísimo. ¿Qué me aconsejan ustedes para poder mantener la parrilla? Inconveniente que no se moje, ¿no? Sí, Sí, es lo posible que no se moje, porque el agua es lo peor. Asado con lluvia no. Claro, Entonces. no. Para mí, yo dejo la grasa para la próxima vez y yo no limpio las barras redondas mucho. Tenga un poquito de grasa, es bueno para que no se oxide. El asado. Yo veo que acá hacen muchas parrillas, yo ya le pedí un par de cosas. Vos, Craig, sos experto en ahumados. Con cada modelo nuevo probamos, traer la carne y cocinamos, por seguro. Sí, yo hago la parrilla, pero mucho asado no hago, no sé hacer tanto, digamos. Eso es lo Está malo del que otro tengo. lado. Sí, sí, yo fabrico la parrilla, digamos, pero el asado, eso lo hace Craig, es especialista. Bueno, Carlos, Craig, muchas gracias. Ahora díganme dónde está mi parrilla porque la quiero ver. ¿Está afuera? Bueno, gracias, la voy a ver y después les cuento. Hoy la pruebo y si sale bien el asado les traigo un poquitito. Nos vemos. Buenos días, jóvenes, bienvenidos. Vamos, Buen día, Che. buen día, Marilyn. Vamos aquí a ver. Bueno, buen día, Yasmin, también, bienvenida. Vamos a dar un par de minutitos más a ver quién más se nos conecta y vamos a arrancar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a detener un poquito y vamos a dar unos minutitos más y damos inicio, ¿oyeron? Disculpen. ¿Y cómo van con la tarea del día miércoles? ¿Ya la terminaron? Todavía no.
Ay, sí, no me había dado cuenta, según yo, y habían varios conectados y solo yo y Yasmin. Así es, solo vemos ¿Tres? sí, 3. Vamos a hacer un par de minutos más a ver quién se conecta y o Hasta si me no, estaba preguntando, yo le dije que ya habíamos iniciado, pero no sé si ya conectó. pues no se han conectado los demás, pero esperamos que sí. Yo les compartí un mensajito ahí, pero como que todavía están durmiendo un poquito. Bueno, creo que vamos a dar inicio, aunque los demás no estén, pero bueno. Entonces, pues buen día a todos. Vamos el día de hoy pues, a hablar un poquito, a seguir hablando un poco acerca de la gastronomía latinoamericana, específicamente pues en el país argentino, que pues hemos estado hablando las últimas 3 clases o 2 clases acerca de la gastronomía argentina. Es una gastronomía pues bastante amplia, extensa, con una variedad de ingredientes, platillos, pero también algo que lo caracteriza a él es pues en este caso sus asados. Por supuesto que sus asados de carne vacuna, aunque han ido incluyendo algunos otros animales como cerdos, corderos, borregos, según la zona geográfica donde estén ubicados. Y por supuesto que con ello, pues, sean en la necesidad de ir creando nuevos, en este caso, pues, equipos para poder cocinar ese tipo de productos. Pues el día de hoy, pues, vamos a hablar un poco acerca de las parrillas que se utilizan en Argentina y también en algunos otros países del mundo. Entonces, para que, pues, eso sería el tema del que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, pues, acá pues vamos a analizar esto un poco y vamos a pasar al objetivo. ¿Cuál es el objetivo principal? Que ustedes como participantes pues conozcan los distintos tipos de parrillas. Por supuesto que los distintos tipos de parrillas que normalmente se usan en Argentina. Por supuesto que hay muchas más. Y no solo quiero que conozcan en este caso las parrillas, sino que también el material con el que se fabrica y para que posteriormente ustedes según si tienen un restaurante o quieran comprar una parrilla para casa o para un negocio que pretendan emprender, pues ya tengan las características físicas, las ventajas y desventajas de cada parrilla y que ustedes puedan elegir la mejor. Ninguna parrilla es mala, todas tienen ventajas y todas tienen desventajas, entonces al final de cuentas, uno como cocinero, uno como chef, uno como dueño de un local o un restaurante, ya vale saber elegir la parrilla que mejor nos convenga. Entonces, es bien interesante esta parte acerca de las parrillas. Entonces, pues la parrilla es el equipo que, en este caso, se enciende fuego, se puede usar en base a leña. Hay parrillas que se pueden usar a carbón. Hay parrillas que se usan con combustible fósil, en este caso, pues, a base a gas. Y algo otras, pues, a base de corriente eléctrica o electricidad, como le queramos llamar. ¿Por qué han nacido tantas versiones de parrilla? Por supuesto que la primera parrilla fue encendida a base de leña, de material orgánico, en este caso, pues, de un árbol seco. Y posteriormente, pues,
se transformaba esa leña en carbón y ya se usaron las parrillas a carbón. Y luego pues nace el famoso gas propano y el gas butano y ya nacen las parrillas a gas. Y por último, las más modernas son las parrillas que funcionan bajo resistencias eléctricas. Pero ¿por qué ha ido evolucionando y tanto este tipo de productos? Les quiero contar un poco antes de entrar de lleno a la parrilla porque me interesa que entendamos mucho más allá de por qué cada parrilla. Dice que primero pues fue leña, luego carbón, pero nos dimos cuenta que mientras la población fue creciendo y se fue llenando el planeta de personas, lo fuimos sobrepoblando y la naturaleza pues en algún punto se perdió el equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día pues la naturaleza, cada árbol que talamos ya no lo puede en este caso pues restablecer por sí misma. O sea, ya la naturaleza no tiene la capacidad de que esos recursos que nosotros tomamos de ella se puedan de nuevo renovar. Ya no tiene la capacidad. Nosotros como seres humanos tendríamos que renovar ese árbol que cortamos. Dice que por cada árbol que cortamos deberíamos de sembrar por lo menos 20 a 40 árboles por cada árbol que cortemos. Entonces, hay una necesidad de que tuvimos o sigue habiendo una tala masiva de árboles, entonces ya no usemos parrilla a carbón. Ahí nace el concepto de poder crear una parrilla a gas. Pero de repente la parrilla a gas, pues, se usaba combustible fósil. Un combustible que la naturaleza tardó miles de millones de años en producirlo y por supuesto que de ahí se extrajo el petróleo y a través del petróleo pues se construyó este combustible que es el gas propano. Pero de igual manera estaban destruyendo una capa frágil de la Tierra, que es ese equilibrio que tiene la Tierra con ese combustible fósil. Aunque se sigue destruyendo, pero la cocina quiso ponerse el granito de arena y evitar de seguirlo usando. Y nace las parrillas a gas, perdón, las parrillas a corriente eléctrica, a base de resistencias, pero de repente también viene y no todo es, en este caso, pues, en un 100% bueno cuando estamos en una parrilla a corriente eléctrica. ¿Pero por qué? Pues supuestamente, pues hoy en día se están usando fuentes de energía biorenovables o renovables, por ejemplo, hidroeléctricas, termoeléctricas, eólicas, marítimas, de presión, de golpe, etcétera. Pero la que más se utiliza casi en toda Latinoamérica y somos fuente de energía para otros cientos más de países es la famosa energía, en este caso, que funciona bajo el agua de hidro, o sea, a través de hidroeléctricas. ¿Pero qué quiere decir? Cuando nosotros metemos el agua en un tubo, en una cañería para producir energía hidroeléctrica, de igual manera hay una cierta evaporación de agua. Dice que más o menos se evapora entre el 20 y 30% de agua cuando se incauta el agua en esas tuberías. Por supuesto que al otro lado se tira, pero ya como se sacó de su cauce, el agua pues ya perdió ciertas propiedades, ciertos nutrientes que naturalmente tenía dentro de su cauce. ¿Por qué les cuento todo esto? Pero mire, chef, no estamos hablando de electricidad, ni estamos tratando de hacer conciencia de lo que usamos para que lo usemos de una forma, en este caso, responsable. Para mí, la mejor parrilla sigue siendo la que funciona con combustible vegetal. En este caso, pues, a leña o a carbón. Por supuesto que a carbón vegetal, porque también hay parrillas que funcionan a base de carbón, en este caso, carbón mineral, que se extrae de peñas o de montañas, pero de igual manera este carbón mineral en algún punto pues es contaminante. Por eso se ha dejado de ser un poco. Entonces, al punto que quiero llegar es que les comento todo esto para que el tipo de parrilla que usted compre, ya bien sea a leña, a carbón, a gas o eléctrica, la aprenda a usar responsablemente, porque como cocineros vamos mucho más allá de solo coger un buen trozo de carne, un tibón, un New York, un buen corte, una picaña, tirarla a la parrilla. Bueno, vamos más allá, tenemos que ir experimentando, tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir haciendo conciencia mucho más allá de solo cocinar. El cocinar va mucho más allá de aprender a respetar y a crear un equilibrio entre la madre naturaleza y nosotros como cocineros. Entonces, pues yo les comparto esta parte acerca de la parrilla para que usted lo tome en cuenta. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a pasar primero, pues, ¿qué es la parrilla? Por supuesto que dice que la parrilla es el dispositivo donde
digamos que ubicamos sobre el fuego, que permite en este caso pues asar alimentos. Esa es una parrilla. Es aquel dispositivo que vamos a colocar sobre el fuego para, en este caso, pues que nos va a permitir asar un alimento. Y cuando nos referimos al fuego nos referimos a una fuente de calor que puede ser con combustible, en este caso vegetal, combustible fósil o corriente eléctrica a través de resistencia. Entonces, cualquier fuente de calor donde se coloque en este caso la parrilla, nos va a contribuir a poder asar. Todo lo que se coloca sobre la parrilla es asar, para que lo tomemos en cuenta. Dice que habitualmente pues, sobre la parrilla asamos carne, habitualmente. Pero eso no quiere decir que solo carne se puede asar, sino que se puede asar cualquier tipo de, en este caso, de alimento, vegetales, tubérculos, incluso ahora pues frutos del mar como conchas, jaivas, langostas, etc. Entonces, hoy en día la parrilla es un equipo que tiene una y mil utilidades para cocinar cualquier producto. Por supuesto que todo se va a hacer asado. Vuelvo a repetir, a la leña, al carbón, a gas o a corriente eléctrica, para que usted lo tome en cuenta. Entonces, eso sería la parrilla. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar un poco acerca del emparrillado. El emparrillado es, digamos que, la base o la superficie en donde colocamos la carne. Entonces, dice que los amantes digamos que, del hierro redondo afirman que la mejor opción, digamos que para fabricar y limpiar una parrilla, en este caso, es el hierro redondo. Quiere decir, una barra de hierro, en este caso, que sea cilíndrica. Dice que el construir una parrilla de hierro redondo tiene varias ventajas. Les voy a decir algunas de ellas. ¿Qué quiere decir? El emparrillado pues es la superficie donde colocamos la carne. Dice que el construir una parrilla de hierro cilíndrico redondo, una de las grandes ventajas es que puede albergar o mantener por más tiempo el calor dentro de él o sobre él. ¿Por qué? Porque como es una barra sólida de hierro, entonces al pegar el calor, ya bien sea del gas, ya bien sea de la leña, del carbón, de la electricidad, entonces esa barra se va a mantener caliente durante más tiempo. ¿Y por qué necesitamos una barra caliente? Porque si esa barra cilíndrica, en este caso, no está caliente lo suficiente cuando tiremos la carne, no vamos a lograr marcar el único adorno que la carne lleva, que es el diamantado de la carne. Quiere decir que a la carne, cuando se cambia de ángulo, digamos que lo tiramos primero en un ángulo del lado izquierdo y luego al otro ángulo del lado derecho, ¿qué sucede? Que al cambiar de ángulo la carne sobre la parrilla caliente va a dejar líneas y esas líneas van a formar diamantes. Entonces, si la parrilla no está lo suficientemente caliente, esos diamantes no se van a formar. Uno. Número dos, a la parrilla no mantener su temperatura, no va a sellar instantáneamente la carne. Y al no sellarla, ¿qué va a suceder? Se van a empezar a escapar los líquidos que hay dentro de ella. Aparte, no se va a caramelizar correctamente los azúcares que hay dentro de la carne, que es la famosa reacción de Maillard. Y al no estar caramelizados correctamente, ¿qué va a suceder? No vamos a tener esa corteza un poco crocante sobre la carne que le da una textura diferente a la carne. Entonces, una de las ventajas es la temperatura de este hierro. Ventaja número 2 es que para limpiar esta parrilla es muchísimo, pero mucho más fácil que la de las otras materiales. Quiere decir, como su textura, en este caso su forma es cilíndrica de las barras, entonces ¿qué? Cuando vamos nosotros al fregadero y le pasamos una esponja o le pasamos incluso un cepillo, como no hay mucha superficie plana donde se agarre la grasa, entonces es muchísimo más fácil de limpiar. Entonces, ventaja número 1, que su calor lo mantiene durante más tiempo. Número 2, que la limpieza es mucho más fácil, mucho más fácil, para que lo tomen en cuenta. Una de las desventajas que tiene esa parrilla
es que cuando nosotros colocamos una pieza de carne sobre la parrilla, va a empezar a soltar grasa. Pero esta grasa, ¿qué sucede? Cuando esta grasa empieza a soltarse, va a caer directamente al carbón. Y si no tenemos cuidado, o sea, al carbón o al gas, si no tenemos cuidado, esta grasa se va a incendiar, porque acuérdense que la grasa pues es inflamable. Y al incendiarse lo que va a suceder es que va a levantar llama. Y esa llama es probable que ahume o que queme nuestra carne y quede con un aspecto y con un sabor que no es agradable a la vista ni al gusto. Entonces, es una de las desventajas que tiene el construir una parrilla, en este caso, de hierro cilíndrico o redondo, como le dicen los amantes de la parrilla. Entonces, para que usted lo tome en cuenta. Normalmente, el grosor del hierro para la parrilla, un ideal sería, en este caso, pues, 3 octavos. 3 octavos sería aproximadamente el hierro que se utiliza para esto. O en algunos casos, en algunos casos, 3 cuartos también. Y hay otro hierro que se utiliza para esto, de cilíndrico, para que lo tomen en cuenta. ¿De acuerdo? Voy a hacer una aclaración. No sé si alguien quisiera agregar o comentar algo acerca de la parrilla o del emparrillado de hierro, en este caso cilíndrico. No, de acuerdo. Una vez alguien me decía, pero mire, chef, y perfecto, pero ¿qué tipo de material es el hierro? Bueno, vamos a hablar ahorita hablamos de la barra. Ahorita voy a hablar entonces, de esta manera es como se va a ver nuestro emparrillado de hierro, en este caso redondo o cilíndrico, para que usted lo vea. Entonces, muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque aquí el ángulo que hay acá entre cuando se suelda o se solda la parrilla al angular donde van agarradas todas las barras, entonces no hay mucho espacio. Entonces, limpiar ahí es mucho, pero mucho más fácil que con otros materiales, para que usted lo vea. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos al siguiente material. Dice que en este caso, emparrillado de hierro angular o de forma V. Dice que en Argentina la mayoría de parrillas anteriormente eran elaboradas y estructuradas a base de este hierro angular, o incluso hoy en día todavía hay personas que mandan a construir o que compran parrillas con este tipo de hierro angular. Voy a decir sus ventajas. Una de las ventajas buenas de este tipo de parrilla, que el hierro más que todo es como una V, es que al tener mucho más finas la abertura entre un espacio y otro, porque lo que marca es la V, es que cuando nosotros hacemos el marcado de la carne, que es el diamantado que les decía, cuando cambiamos de ángulo la carne de ángulo derecho al ángulo izquierdo, nos va a quedar mucho más definido, pero mucho más definido ese diamantado. Entonces va a quedar con un aspecto visual mejor, o sea, se va a ver con una característica física mejor, atractiva a la vista. Esa es una de las ventajas. Una de las ventajas. Una desventaja de esta parrilla es lo siguiente. Otra ventaja de esta parrilla, antes de entrar a las ventajas, perdón, otra ventaja esta de las parrillas es que como tiene un canal, o sea, la V forma un canal, cuando esta parrilla está caliente y empieza a derretir la grasa que hay en la carne, la grasa cae en ese canal y se desliza hacia una bandeja donde es el acumulador de grasa. Entonces, esa ventaja va a ser que la grasa no va a caer directamente al carbón. Entonces, ¿qué va a suceder? No se va a incendiar o a agarrar fuego la grasa que se está quemando. Entonces, no hay mucho peligro de que se nos ahume o se nos queme la carne. Cuando hagamos este tipo de parrilla o tengamos este tipo de parrilla, siempre debe de quedar inclinada la parrilla en un ángulo pequeño hacia donde está la bandeja, en este caso la bandeja donde se recoge la grasa, para que la grasa se deslice. Entonces es bien importante esta parte de la parrilla. Entonces, esas son las dos ventajas grandes. El marcado de la carne, que nos queda casi perfecto, y el otro, pues, es que la grasa cuando se derrite no cae directamente al carbón o a la leña, y evitamos que se queme nuestra carne porque no se incendia esa grasa.
Una de las desventajas más grandes de este tipo de parrillas es que hay mucha contaminación de sabor. Ahora les explico por qué. Por ejemplo, nosotros venimos y vamos a parrillar en una misma parrilla, valga la redundancia, dos tipos de carne. Voy a suponer cerdo y res. Una de las desventajas de esto es que, por ejemplo, si yo, la parrilla es a lo largo y los angulares van, digamos que es 40, 50 centímetros. Entonces yo coloco, en este caso, res en una punta y cerdo en la otra. Entonces, como la grasa de la res se va deslizando en los canales y en la parte de abajo está el cerdo, entonces, ¿qué va a suceder? Que mi cerdo va a agarrar sabor a carne de res, o viceversa. Si coloco primero mi cerdo, después mi res, va a coger ese sabor a la otra carne. Entonces, esa es una de las ventajas, de las desventajas más grandes de utilizar este tipo de parrilla. Este tipo de parrilla, para que usted lo tome en cuenta. Entonces, para mí, sería una de las desventajas más grandes de este tipo de parrilla. Otra desventaja es que la limpieza es muchísimo más complicada. Es súper, súper complicado, en este caso, limpiar esta parrilla. Ahora les muestro por qué. Si miremos aquí en la parrilla, veamos los ángulos que están formados, en este caso, por el angular tipo B. En ese ángulo, en ese canal, se incorpora grasa. Sacar la grasa ahí es un poco complicado. No es igual que es imposible, pero es un poco complicado. Pero lo más complicado de limpiar esta parrilla es, en este caso, limpiar la grasa que hay entre los ángulos cerrados que quedaron cuando se soldó la parrilla o los angulares a la base. Ese ángulo oscuro que miramos ahí entre cada soldadura, ahí es donde nos cuesta limpiar la parrilla. Cuesta. Entonces, esa grasa acumulada, si no la limpiamos correctamente, si es una grasa demasiado vieja, en algún punto por la temperatura va a agarrar fuego, se va a quemar, nos podemos quemar nosotros y podemos quemar lo que estamos cocinando. Entonces, es otra desventaja que tiene este tipo de parrilla o construir una parrilla de este tipo de material. Pero, como voy a repetir, les doy las características. Yo le estoy, digamos, dando las ventajas y las desventajas para que cuando usted pueda o vaya a comprar una parrilla, ya usted elija qué parrilla le conviene comprar. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, vamos a pasar al siguiente. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta con relación a lo que yo estoy hablando de los emparrillados. Buenos días, chef. Buenos días, Carlitos. Sobre las parrillas, en los restaurantes se utilizan más la de cilíndrica, esas parrillas cilíndricas, no usan esas de que mostró ahorita, porque como dice usted que cuesta lavar y ellos miran qué les conviene más, si este o la otra parrilla, para no perjudicarse en la cocina. De acuerdo, Carlitos. Sí, como le vuelvo a repetir, pues esto es cuestiones, en este caso, cuestión de referencia como restaurantero o como cocinero. ¿Y qué me conviene más? Así como decía Carlitos, pues hay una variedad extensa y a usted pues elige la parrilla que más le guste. Por ejemplo, en Argentina, la gente usa más la de angular que la de hierro cilíndrico. Pero viendo las situaciones y todo, pues han ido migrando o cambiando a parrillas de hierro redondo o cilíndrico. Puedo repetir, las dos parrillas son buenas, tienen sus ventajas y sus desventajas cada una de ellas. ¿De acuerdo? Gracias, Carlitos, por su aporte, muy amable. ¿Alguien más? No sé. Bueno, entonces vamos a hablar un poco acerca del emparrillado enlosado. Ya les hablé de los tipos de hierro, de las formas de los hierros, perdón. Entonces, ¿qué es el enlosado? ¿Qué es el enlosado? Dice que el enlosado es una capa o una cutícula protectora que se le adhiere o se le coloca sobre el hierro para que no se vaya a oxidar. En este caso, este enlosado normalmente es como el famoso peltre que nosotros conocemos que se le colocan a las ollas. Es así como un hierro, o sea, el hierro este que compramos o en el que se hace la parrilla, se lleva a una fábrica donde le colocan esta cubierta o esta cutícula. ¿Qué ventaja nos da pues al tener este tipo de material sobre nuestra parrilla? Primero, evitamos que se vaya a oxidar.
Y si evitamos que se oxide, evitamos que los químicos que está expidiendo la parrilla se adhieran a nuestra carne en algún punto. Entonces, esa es una de las ventajas de tener este tipo de parrillas o este hierro enlosado, como se le dice. O sea, que esta cutícula protectora evita que se oxide. Otra ventaja es que ayuda también a que no se adhiera si en algún punto se va a adherir algo a nuestra parrilla. Entonces, también evita como una capa protectora a que no se vaya a agarrar o a pegar el producto que estamos cocinando. Una de las desventajas de este tipo de parrillas es que son muy frágiles. Esto quiere decir que las tenemos que cuidar mucho, tenemos que cuidar de no somatarlas, de no golpearlas muy agresivamente, porque lo que va a hacer es que este enlosado que tiene la parrilla se va a caer, o sea, se va a fracturar, y es probable que esos fragmentos de la parrilla ya quebrados se puedan convertir en una contaminación física para nuestros productos. Entonces, esa sería una de las ventajas y las desventajas de tener una parrilla enlosada. Acá pues tenemos los dos tipos de parrilla, tanto emparrillados, tanto cilíndrico como angular, y estos puntitos o ese tipo de pintura que miramos como de color negro con puntos blancos, pues ese es el enlosado, o en este caso, como lo voy a repetir, la cutícula protectora que tiene nuestra parrilla, para que usted lo tome en cuenta. Entonces, de eso se trata. Es como que una cutícula de peltre que se le coloca encima para que nuestra parrilla no se nos vaya a oxidar. Esa es una de las desventajas de poder tener una parrilla enlosada. Por supuesto que el costo se va a elevar un poco más. Pero realmente, ¿qué parrilla vamos a enlosar? Todas aquellas parrillas que sean de hierro dulce o de acero alto en carbón, porque son las que se oxidan. Son las que se oxidan, para que usted lo tome en cuenta. Y acá tenemos pues un emparrillado sin enlosar. Es una parrilla o un emparrillado común y corriente como el que nosotros compramos normalmente en casa. Que es una parrilla de hierro dulce que se va a soldar o se suelda en un taller y ya se la venden a usted. Algo bien importante que les quiero decir acerca de un emparrillado sin enlosar. Jamás, por ningún motivo, hay que pintarlo con una pintura anticorrosiva, una pintura de aceite, etc. No. No son pinturas apropiadas para, en este caso, pintar una parrilla que va a tener contacto directo con un alimento. Porque lo que se va a hacer es que cuando se someta al fuego, se va a empezar a quemar el combustible que hay dentro de la pintura y este combustible pues, va a contaminar nuestro producto, nuestra carne, nuestros vegetales, etcétera, lo que estemos cocinando. Entonces, esta emparrillado sin enlosar, pues es una parrilla como las que compramos, pues esta está pintada, pero ojo con esto. ¿Se puede pintar una parrilla con algún tipo de pintura? Claro. Hay pinturas que son exclusivas y específicamente para altas temperaturas y que son de uso alimenticio, son las pinturas con las que se pintan la parte interna de los hornos. Por supuesto que estas pinturas son un costo alto, Llegué hasta este punto porque también les quería comentar algo más. Aparte de poder venir, producir parrillas cilíndricas, producir parrillas tipo angular, también se pueden hacer parrillas, en este caso, de material troquelado. Ven esta parte de esta parrilla que tiene barras cilíndricas y aquí al lado izquierdo tiene como que fueran ya diamantes elaborados. Esta parrilla, pues, este material era una lámina. Naturalmente fue construido como una lámina. Por supuesto que una lámina de calidad. Y entonces a través de un proceso industrial lo vamos a decir así, con un equipo industrial hidráulico, le abre estos agujeros a la lámina y la convierte en una lámina troquelada. También de este material se pueden hacer las parrillas. ¿Cuál es la ventaja de este material? La ventaja de este material es que cuando tiramos la carne en la superficie de esta parrilla, automáticamente, sin que cambiemos de ángulo nuestra carne, se le marcan los diamantes, así como usted los ve, ya en la parrilla definidos. Es una de las ventajas más grandes de esta parrilla. Pero una de las desventajas también que nos pueden perjudicar es que al no cambiar de ángulo la carne, porque si la cambiamos de ángulo, lo que hacemos es que perdemos la forma del diamantado, es que al estar demasiado tiempo en un solo ángulo, sin que se oxigene la parte de la carne, es probable que se nos ponga reseca
o que se nos vaya a quemar. Es una de las desventajas. Eso no quiere decir que no se pueda controlar. Otra desventaja es que como... Disculpe, ¿será que puede volver a repetir? Es que no le entendí muy bien lo que quiso decir sobre cambiar la carne de los diamantes. Claro, porque ¿No va a digamos quedar que lo cuando usted tira la parrilla, la carne de la parrilla la tira sobre un ángulo. Ya bien sea del ángulo izquierdo o del ángulo derecho. O sea, la carne se tira cruzada. ¿Sí me explico? Sobre la parrilla que es cilíndrica o que es de forma de, en este caso, de V. Entonces, la tira primero del ángulo, en este caso, derecho, y cuando lleva ya más o menos, dependiendo del término que vaya usted a necesitar, vamos a suponer que minuto y medio la cambia del ángulo al ángulo izquierdo. Sobre la misma cara, pero la cambia del ángulo. Entonces, al cambiarla de ángulo, lo que hace es que se cambia, digamos que la estructura de la parrilla. Entonces, ya marca los diamantes en mi carne. ¿De acuerdo? Sí, chef. Entonces, ahora, en la parrilla troquelada, no se debe de cambiar de ángulo. O sea, sobre el ángulo que usted la tire, la debe de dejar. ¿Por qué? Porque si la cambiamos del lado izquierdo o del lado derecho de ángulo, vamos a tener la misma, el mismo ángulo en los hierros. Entonces lo que va a hacer es que en lugar de definir mejor la estructura del diamantado en mi carne, lo que va a hacer es deformarlo. Entonces el aspecto físico ya no va a ser el que nosotros deseamos. ¿Sí me explico? Sí, chef. Sí. Gracias. Ahora, le decía de las desventajas. Otra desventaja es la limpieza. Limpiar cada uno de esos, vuelvo a repetir, cuadritos o esos diamantes es un poco complicado. No es imposible. Con un buen cepillo, la parrilla a una buena temperatura se limpia. Pero es un poco más complicado que limpiar las otras dos parrillas. Pero la desventaja es que para definir diamante, miren ustedes, no hay mejor parrilla que esta. Porque cada diamante queda del mismo tamaño, de la misma forma. Entonces, el aspecto visual de nuestra carne queda perfecto. Ahora, todas estas parrillas que le mencioné, ya bien sea de angular, ya bien sea de, en este caso, de hierro cilíndrico o de lámina troquelada, todas están hechas de hierro dulce o de hierro alto en carbón. ¿Qué sucede con estos hierros? Que estos hierros se oxidan. Esa es una de las características, que se oxidan. Entonces, este hierro por ningún motivo debería tener contacto con agua, primero, con agua. O, si tiene contacto con agua, la lavamos, bien lavadita nuestra parrilla, y luego la secamos y la ventilamos donde le pegue el sol para que se seque inmediatamente nuestra parrilla. No la vamos a lavar y la vamos a ir a meter en un lugar oscuro que la humedad pues le pegue mano aquí. Inmediatamente la tenemos que secar. Esa es una de las desventajas de este material. Pero una de las ventajas de este material es que como el hierro, ya bien sea alto en carbón o hierro, en este caso dulce, se calienta lentamente, y otra característica es que no eleva demasiado su temperatura. ¿Qué quiere decir? Que la temperatura de una parrilla oscila entre los 180 a 200, 225 grados centígrados. Entonces, es una ventaja. ¿Por qué? Porque al no elevar demasiado su temperatura, no se va a quemar ni se va a pegar nuestra carne a la parrilla. Entonces, en una parrilla de hierro dulce o de hierro, en este caso, alto en carbón, va a evitar a que se agarre nuestra carne en la parrilla. Esa es una de las ventajas de usar este tipo de hierro. Ahora, ¿cómo la debemos de cuidar? Los argentinos y los amantes de la parrilla dicen que hay que dejarle la grasa del último asado. Yo, no es que los contradiga, pero yo lo veo como una mala práctica. Porque, ¿qué sucede? Cuando yo cocino carne, a la carne le agrego algunos condimentos y específicamente sal. Y la sal es un enemigo mortal de los hierros, de cualquier tipo de hierro. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo dejo esa grasa, empieza a corroer mi parrilla. Entonces, el consejo que doy es que lavemos la parrilla cuando se acaba de dejar de usar, la cepillemos, la limpiemos, la lavemos y la sequemos. Después de haberla secado, yo aconsejo que le creemos una capa de grasa, claro, pero que esa capa de grasa sea, ya bien sea con manteca vegetal o manteca de cerdo. Eso es lo que yo recomiendo. Que se pueda hacerle
ese tratamiento de dejarle grasa, pero con manteca vegetal o con manteca de cerdo. Y ahí evitamos que nuestra parrilla en este caso, se nos vaya a oxidar. Cuando lo vamos a hacer la siguiente vez, solo ponemos la parrilla sobre la leña o sobre el carbón e inmediatamente se va a derretir y ya la podemos usar. Es uno de los consejos que yo le doy para que usted lo tome en cuenta. ¿De acuerdo? Ahora, no sé si alguien quisiera comentar o agregar algo, porque ahorita pues ya nos terminó la primera parte de la reunión. Esto es igual como la plancha, que uno lo lava y tiene que agregar de último pasarle un poco de aceite para que no se oxide. Sí, similar, así es. Chef, y la parrilla que tenemos ahí en Intecap, ¿de qué es? De ¿Material? hierro dulce. Ah. Así es. Pero no hacemos lo mismo, como dice usted, hay que pasarle aceite o manteca vegetal, ya de último. Cuando se lava normalmente se le echa aceite. No usamos manteca vegetal ni manteca de cerdo, pero sí se le agrega aceite, si no estuviera toda oxidada. Ah. Así es. No sé, ¿alguien más? Bueno, si nadie más, entonces acá pues